Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a una clase más de matemática. En esta ocasión estamos empezando a estudiar la unidad 7 que se titula Vectores y en esta clase 1.2 hablaremos de la suma y de la resta de vectores. Como pueden observar en la ilustración, todos los viajes se traducen a segmentos dirigidos. La clase 1.2 titulada Suma y resta de vectores nos invita a pensar en la siguiente situación inicial y nos pide resolver los siguientes literales. Dado estos tres puntos sobre un plano cartesiano, nos pide en primer lugar representar los vectores de la forma de ir de A hacia C pasando por el punto B y en un segundo literal representar con vectores la forma de ir de A hacia B pasando por C. Entonces, al revisar la solución de estas dos actividades iniciales, podemos imaginarnos estos tres puntos y para empezar en el literal A, entonces la representación sería de la siguiente forma. Si tenemos estos tres puntos que nos han dado sobre el plano cartesiano, entonces queremos ir de A hacia C, pero tenemos que pasar por B. Entonces primero ubicamos el vector de A hacia B y a continuación del punto de final de este, de B hacia C. Entonces nuestra intención era tener el vector de A hacia C que sería la resultante. Para literal B, entonces queremos ir desde A hacia B, pero tenemos que pasar primero por C. Entonces vamos a dibujar el vector de A hacia C, que sería el punto final, y luego empezando en C, vamos a dirigirnos hacia B, que sería el punto final. Entonces el segmento que queríamos representar es el que aparece en este momento en color verde, que va de A hacia B. En definición, entonces, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, que al unir el punto final de un vector con el punto inicial de otro vector v, se define la operación suma de vectores. Esta prácticamente es la clave para entender la suma de vectores, así es que pongámosle atención. Al unir el punto final de un vector con el punto inicial del otro vector, v, entonces se define la operación suma de vectores como el vector determinado por el punto inicial de u con el punto final de v, como lo muestra la figura. Entonces veamos que aquí tenemos el vector u, su punto inicial y su punto final, y a continuación vamos a ubicar el vector b, v. Este es su punto inicial y este es su punto final. Entonces, al unir el punto inicial del vector u con el punto final del vector v, ahí tenemos la operación, el vector u sumado con el vector v. En el problema inicial, nosotros observamos que el vector a más b con el vector bc nos dio como resultado el vector ac. Y también podemos definir que si tenemos tres vectores, el vector u, v y w, se va a cumplir que la suma de u más v equivale a la suma del vector v más u por la ley conmutativa. Y si tenemos tres vectores, entonces la suma de u más la suma de v más w equivale a la suma de u más v con el vector w, que es por la ley de asociatividad. También si tenemos un vector AB, es decir, su punto inicial está en A y su punto final está en B, se define el vector BA como entonces sería con punto inicial en B y con punto final en A, como el opuesto del vector AB. Observemos que tienen, aunque son las mismas letras, pero el punto inicial es diferente y el punto final en los dos vectores también es diferente. Por lo tanto, serían opuestos y a este lo vamos a denotar como de negativo vector B menos A. Es decir, el vector negativo AB equivale al vector BA, porque como observamos cambia su punto inicial. De esta manera, entonces podemos definir la resta del vector u como la resta con el vector v como la suma del vector u con el vector menos u. Observemos en este caso que aquí en color azul aparece el vector u y hemos dibujado el vector menos v. Entonces, si yo quiero efectuar la operación u menos v, entonces vamos a ubicar el opuesto de v, que sería este vector,
Y a continuación vamos a unir el punto inicial del vector u con el punto final del vector menos v. Y ahí hemos hecho la suma del vector u con el vector menos v. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la resta de u menos v la podemos escribir como la suma del vector u con el vector menos v, como lo muestra en este caso la figura. Entonces, el vector que resulta de unir la resta, el vector u menos el vector u, se conoce como vector 0 y se denota por 0 con una flecha arriba. Y entonces se cumple que la suma del vector u más el vector 0, por ley conmutativa, lo podemos escribir de esta manera y siempre llegamos al vector u. Ahora, para entender mejor esto, que está bastante sencillo, veamos el siguiente ejemplo. Dados los vectores AB y el vector AC, entonces me piden dibujar la suma. Lo que tenemos que hacer es trasladar este vector AC para que el punto inicial de este vector coincida con el punto final. Y ahora que ya los hemos hecho coincidir, aplicamos la regla. El punto inicial del primer vector lo vamos a unir con el punto final del segundo vector y ahí tenemos la operación suma, que es lo que nos estaban pidiendo. Ahora nos piden hacer la resta del vector AB menos el vector AC. Entonces la podemos escribir como la suma del vector AB con el opuesto del vector AC. Entonces para eso este vector lo vamos a trasladar al punto final de aquí y ahí tenemos el vector menos AC en este caso. Y ahora sí ya podemos aplicar la regla, ¿verdad? El punto final inicial del primer vector unido con el punto final del segundo vector. Y ahí es lo que nos estaban pidiendo, la resta del vector AB menos AC. Y en tercer lugar nos piden la otra operación, el vector AC restado con el vector AB. Entonces, para esto vamos a aplicar la regla, es como si tuviéramos la suma del vector AC sumado con el opuesto de AB. Entonces el vector AB lo vamos a trasladar al punto final del vector AC, empezando de aquí. Y el opuesto llevaría dirección contraria. Ahora vamos a aplicar la regla, el punto inicial del primer vector AC con el punto final del segundo vector, que sería este que acabamos de trazar acá. Y la resultante sería esta en color azul que acaba de aparecer, que es lo que nos estaban pidiendo. Entonces, en la definición están los dos conceptos básicos para entender la suma y la resta de las fracciones. Ahora, por favor, ustedes tomen su cuaderno y lápiz y practiquemos estas operaciones que se nos está pidiendo hacerlo. Nos vemos en el próximo video.